No me avergüenzo, dice Pablo, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Soy Omar Jaramillo y quiero darte la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, escuché que este es uno de tus versículos favoritos. Sí, es uno de mis versículos favoritos, probablemente uno de los primeros que memoricé en mis primeros años. Y creo que el Señor me lo trae a la memoria con mucha frecuencia. Pero esencialmente en los momentos en que mi espalda ha estado realmente contra la pared, en los momentos más difíciles. Creo que es porque fue escrito en ese mismo contexto. Pablo estaba escribiendo a Timoteo, quien batallaba con la inseguridad. Timoteo estaba enfrentando mucha presión. Pablo mismo, cuando escribió estas palabras, estaba en prisión y enfrentando grandes dificultades, soledad y aislamiento. Si te encuentras bajo mucha presión hoy, entonces vamos a ver un versículo de las Escrituras que es un regalo de Dios para ti, que pueda ser usado para fortalecerte y traerte consuelo. Hoy en los programas que tenemos por delante, nos sumergiremos en esta maravillosa verdad de saber en quién hemos creído. Muy bien, nos encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1, así que espero que tomes tu Biblia y nos acompañes en ese pasaje mientras comenzamos el mensaje titulado Libertad Completa. Escuchemos al pastor Colin. En el Nuevo Testamento, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito suelen denominarse las epístolas pastorales. Lo que las distingue de las demás es que el apóstol Pablo escribe estas otras cartas a las iglesias, pero las cartas a Timoteo y a Tito están dirigidas a personas específicas. Había una relación muy especial entre Pablo y Timoteo. De hecho, Pablo había sido mentor de Timoteo durante años, y espero que podamos echar un vistazo a su ministerio juntos, porque es una manera de ver mucho de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Fue una relación muy estrecha entre el apóstol ya mayor y este hombre joven, que ahora está asumiendo una gran responsabilidad. Puedes hacerte una idea de la calidez de la relación y de la conexión personal que existe entre Pablo y Timoteo en el versículo 4 del capítulo 1, donde Pablo dice: «Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría». En otras palabras, la última vez que se separaron fue duro para Pablo despedirse de Timoteo. Y le dice: «Me encantaría poder volver a verte. Eso es algo que me llenaría de gran alegría». Es una carta íntima de una persona a otra. Y el valor especial que tiene esta carta para nosotros es que Pablo se hace vulnerable a su discípulo amado en cuanto a cómo afrontar las presiones en su propia vida. Es muy relacional y me parece que nos ofrece algo muy especial en la revelación que Dios nos ha dado en las Escrituras. Vamos a meditar durante los próximos episodios en un solo versículo, y es 2 de Timoteo 1:12, donde tenemos esta maravillosa declaración de confianza cristiana: «No me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído», dice Pablo, «y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día». Esta es una maravillosa declaración de la fe cristiana, y tú sabes que es realmente valioso dedicar tiempo a reflexionar sobre una gran declaración de fe como esta, hasta el punto de que empiece a introducirse en tu torrente sanguíneo espiritual. Ser capaz de meditar en ella hasta que afecte tu forma de pensar sobre lo que sea que estés afrontando en la vida ahora mismo. ¿Puedo decir unas palabras sobre el valor de memorizar textos de la Biblia? A los más jóvenes les animo a memorizar versículos de la Biblia. De hecho, este es uno de los primeros versículos de la Biblia que memoricé, y he descubierto que Dios me lo trae a la mente con mucha frecuencia cuando lo necesito. Y tú también encontrarás que hay gran valor en memorizar versículos de la palabra que transformen la manera en que piensas, para que Dios los use para alimentarte y fortalecerte en los momentos en que más lo necesites. ¡Qué gran afirmación esta!
no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hoy en realidad deseo hacer una introducción a este versículo y quiero abordarlo en primer lugar a través de los ojos de Timoteo y luego a través de los ojos de Pablo. Si realmente queremos asimilar lo que se dice aquí, es útil que nos pongamos en el lugar de Timoteo. Él recibe una carta personal y abre este pergamino, este rollo que viene del apóstol Pablo. ¿Qué estaba pasando en la vida de Timoteo cuando él leyó esta carta? ¿Qué estaba pasando en la vida de Pablo mientras él escribía estas palabras en el pergamino? Si podemos ponernos en las sandalias de Timoteo y luego en las de Pablo, podremos relacionarnos más plenamente con la forma en que la Escritura habla nuestras vidas hoy. Pues bien, primero vamos a mirarlo a través de la vida de Timoteo. ¿Qué estaba pasando en la vida de Timoteo cuando leyó esta carta que le envió Pablo? Seguramente tenía muchas dudas. Timoteo no era una persona muy segura de sí mismo y uno de sus mayores problemas era que dudaba de quién él era. Algunas personas son naturalmente más seguras que otras. Miro a la gente que tiene una confianza natural y a veces me siento tentado a envidiarlos. Son personas que están a gusto consigo mismas y seguras de sus propias decisiones. Pero Timoteo no era una de ellas, y en el capítulo 1, versículo 7, se ve una muestra de su temperamento cuando Pablo le dice: Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo necesitaba oír eso porque siempre estaba luchando contra cierta reserva, cierta timidez e inseguridad que había en su propio temperamento. No era un líder natural, le faltaba confianza, luchaba con la duda y con la inseguridad. Ese era Timoteo. No sabía si estaría a la altura. Así es como se sentía en cuanto a sí mismo. Y esa era su lucha continua. No solo eso, sino que estaba a punto de experimentar una gran pérdida. Iba a perder a su amigo más cercano, su mentor, el apóstol Pablo. Veremos en un momento que Pablo estaba al final de su vida, muy cerca de la muerte, y es por esa razón que en el capítulo 4, versículo 9, Pablo le dice a Timoteo: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. No me queda mucho tiempo en este mundo. Voy a ir a estar con el Señor. Timoteo, me encantaría verte una vez más. Así que por favor, ven pronto, porque no me queda mucho tiempo. Timoteo se enfrenta al prospecto de esta inmensa pérdida. Una cosa es hacer el ministerio como compañero del apóstol Pablo, y otra cosa muy distinta es que el Señor se lleve a Pablo y te veas obligado a decir: tengo que encontrar la manera de hacerlo ahora yo solo. Y esa era la situación en la que se encontraba Timoteo cuando Pablo le escribió. Por otro lado, Timoteo luchaba con el temor, tenía mucho miedo, se preguntaba: ¿cómo va a ser el futuro? ¿Qué me espera en el futuro? Hay fechas en todos nuestros países que nos recuerdan la incertidumbre de la vida, aniversarios que nos recuerdan guerras en cada generación y que mucha gente muere en ellas. Y así será hasta que Jesús regrese. Eso es lo que nos recuerdan los atentados terroristas como el del 11 de septiembre. Días como estos nos despiertan de nuestro falso sentido de seguridad, de que el mundo es como es y todo está ordenado como nos gusta, y entonces algo sucede, viene una catástrofe y todos somos sacudidos. Ahí nos damos cuenta de que este mundo en el que vivimos es mucho menos seguro de lo que pensamos, engañándonos a nosotros mismos. Esto es lo que nos recuerdan los desastres naturales, como el huracán Katrina. ¿Dónde será la próxima catástrofe natural en nuestro mundo? Y si ya está aquí, la verdadera cuestión a la que nos enfrentamos es cómo vivir en este mundo incierto. ¿Cómo lo hacemos? Esa es precisamente la situación en la que se encuentra Timoteo cuando abre el rollo. Las preguntas en su mente eran: ¿cómo podré vivir en un mundo como este?
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Libertad Completa, el cual forma parte de una serie más amplia llamada Confianza en un mundo incierto. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, siempre puedes escucharlo en línea visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. También puedes escucharlo a través de tu plataforma de podcast favoritas o descargar un archivo MP3 desde nuestra página. Y ya sea que escuches el programa en línea o a través de nuestro podcast o en la radio, todo es posible gracias a tu generosidad. Y te damos las gracias de verdad por tu apoyo. Si te has beneficiado del ministerio del pastor Colin y Abre la Biblia y quieres ayudar a alcanzar a más personas a través de contenido bíblico, visita abrelabiblia.org y da clic en el botón Donar para enviarnos una ofrenda. Ahora volvamos al mensaje. Con nosotros, el pastor Colin. Y ahora, veamos esto desde el enfoque del apóstol Pablo. Tomémonos un momento para mirar a través de sus ojos. ¿Qué estaba pasando en la vida de Pablo cuando se sentó bajo la inspiración del Espíritu Santo a escribir estas palabras que vamos a revisar juntos? Bueno, en primer lugar, permíteme sugerir que estaba experimentando una gran soledad. Sabemos por el capítulo 1, versículo 8, que estaba en prisión. Este fue su segundo encarcelamiento. Anteriormente, Pablo había estado bajo arresto domiciliario en Roma, y este fue su segundo encarcelamiento en Roma. Fue encarcelado varias veces más, pero antes había estado encarcelado en casas, donde tenía cierta libertad y podía continuar con su ministerio. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Pero esto fue peor. William Hendrickson dice en su comentario que Pablo fue, y cito, encarcelado en una lúgubre mazmorra subterránea con un agujero en el techo para luz y aire. Básicamente está en un hoyo en el suelo. Es muy interesante al seguir las pistas de su situación que en el versículo 17 leemos acerca de este buen hombre, Onesíforo, que era amigo del apóstol Pablo y quería visitarlo, pero solo pudo encontrarlo después de una búsqueda minuciosa por toda la ciudad de Roma. Lo tenían muy escondido. La gente ni siquiera podía encontrar dónde estaba la cárcel para llegar a verlo. Y cuando finalmente Onesíforo lo ve en el capítulo 1, versículo 16, lo encuentra encadenado. Esto se ve claramente en el capítulo 4, versículo 13, donde Pablo le dice a Timoteo, cuando vengas, trae la capa. Obviamente tenía frío, sentado en este agujero en el suelo, con un agujero encima de él para recibir un poco de luz y aire. Además de eso, una intensa soledad aparece en el capítulo 1, versículo 10. Demas me ha abandonado, y luego dice que Crescente se fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Así que me falta el equipo y estoy experimentando una intensa soledad. Algunos de nosotros podríamos decir, si Pablo está escribiendo desde la experiencia de la más profunda soledad, quiero saber lo que tiene que decir, porque ahí es donde siento que me encuentro yo ahora. No solo se sentía solo, sino que había experimentado una gran decepción. Capítulo 4, versículo 14. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. No sé mucho acerca de este personaje o de lo que hizo, pero seguro que no le hizo la vida fácil al apóstol Pablo. En el versículo 16, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No puedes leer eso sin sentir la decepción y el sentido de abandono que tenía Pablo. Por supuesto que aquí no hay autocompasión, sino que Pablo continúa dando testimonio de cómo Dios estuvo con él. Pero no puedes evitar sentir su desilusión. Y la verdad es que no puedes pasar por la vida sin experimentar decepciones. La gente te va a decepcionar y una gran parte de tu vida y de la mía dependerá de cómo manejemos esas experiencias. Y algunos de nosotros diríamos, si Pablo está escribiendo sobre cómo hacer frente a la decepción como cristiano,
entonces necesito saber lo que tiene que decir, porque eso es lo que estoy experimentando yo en este momento. Por otro lado, el apóstol Pablo se enfrentaba a la perspectiva de la muerte inminente. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. No sabía exactamente cuánto, pero dice en el capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Es el principio del fin, por así decirlo, y el tiempo de mi partida ha llegado. Está hablando de su muerte. Así que él escribe desde la situación en la que se encuentra, enfrentando la perspectiva de esta gran transición y de su traslado a la presencia de Cristo. Si Pablo escribe en ese momento de su vida, entonces queremos escuchar lo que tiene que decirnos. Lo que encontramos aquí al abrir el pergamino es algo absolutamente asombroso, porque en medio de estas circunstancias encontramos una nota de triunfo, de confianza y de alegría. Escúchala. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es una nota de confianza de poder vivir en medio de toda la incertidumbre y de toda la presión de estas circunstancias en las que se encontraba. Ahora, me parece de gran ayuda considerar algunos comentarios del Dr. Martin Lloyd-Jones, quien dice sobre este pasaje: aquí lo que vemos en el apóstol Pablo es más que simple estoicismo. Ya saben lo que es el estoicismo, ¿no? El estoicismo es mantener la compostura. Es como decir, la vida no es como yo quiero que sea, pero sonreiré y aguantaré. Puedo hacerlo. El estoicismo es bueno, sobre todo en tiempos especialmente duros, pero Pablo tiene algo mucho más grande que solo estoicismo. Supongo que conecté con ese comentario porque el estoicismo, la rigidez de carácter, está arraigada a la cultura de la que vengo. ¿Sabes a qué me refiero? Los británicos somos famosos por eso. A principios de la Segunda Guerra Mundial, zonas enteras de Londres eran bombardeadas, noche tras noche. Ya conoces la historia. Quedaban reducidas a escombros. El primer ministro de entonces, Winston Churchill, buscaba desesperadamente la ayuda del presidente Roosevelt de los Estados Unidos, ayuda que no llegaría hasta el año 1941. La guerra comenzó en el 1939. Y así fue durante todo ese tiempo hasta que llegó finalmente la ayuda. Londres estaba siendo golpeada y mayormente indefensa. Fue un tiempo de desesperación. Los periódicos necesitaban levantar la moral y sabían que tenían una responsabilidad nacional de proteger los corazones y las mentes del pueblo. Así fue como esta frase se hizo famosa en aquel entonces y se ha mantenido famosa desde esa época. Estaba en todos los periódicos y se repetía por todas partes. Londres puede soportarlo. Pueden ver, eso es un ejemplo de estoicismo puro. Podemos soportarlo, nosotros podemos soportarlo. Y lo que quiero que entendamos es que aunque eso sea bueno en tiempos de guerra para una nación, de lo que Pablo habla aquí no es simplemente de la capacidad de soportar grandes dificultades y aún así mantenerse en pie. Pablo habla de triunfar en la dificultad por el Espíritu de Cristo para que el propósito de Dios avance en tu vida. Pablo ha descubierto algo mejor que el estoicismo, la confianza cristiana en un mundo incierto. Y le escribe a Timoteo, su querido amigo, y le dice: Timoteo, estoy a punto de irme y estar con el Señor. Esto es lo que tienes que entender. ¿Cómo vas a vivir en este mundo? Permíteme compartir desde mi experiencia lo que se necesita. Espero que esto abra tu apetito y despierte tu interés por lo que vamos a reflexionar juntos en la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar confianza para vivir en un mundo como este? Un mundo incierto como en el que vivimos. Bueno, al acercarnos a este texto a modo de introducción, comencemos aquí. Necesitas saber quién eres en Jesucristo. Eso es lo primero.
necesitas saber quién eres en Jesucristo. Y quiero llamar tu atención en un momento a los versículos 9, 10 y 11. Pero antes de llegar ahí, pensemos por un momento en cómo te defines a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Cómo piensas acerca de la esencia misma de lo que eres? Porque Pablo podría haberse definido de muchas maneras diferentes, pero veamos cómo no lo hace, y entonces apreciaremos mejor la manera en que sí lo hace. Podría haberse definido a sí mismo, como algunos de nosotros tendemos a hacerlo, como un hombre con un pasado. Y por supuesto podría haberlo hecho de dos maneras. Por un lado, podría contar una historia pasada muy brillante sobre sus logros académicos, su éxito profesional. Había muchas cosas en el pasado personal de Pablo que podía haber recordado con gran orgullo y satisfacción. Podría haber hablado largo y tendido con todos sus amigos sobre lo que había hecho, dónde había estado, etc. O también podría haber mirado su pasado desde otro ángulo muy distinto, porque la verdad es que era un pasado turbio. Allí hubo mucha violencia cuando perseguía a los cristianos. De hecho, le dice a Timoteo en un momento dado, yo era un blasfemo y un hombre violento. Así que también había muchas cosas en el pasado de Pablo que le habrían hecho sentir vergüenza. Y eso podría ser cierto para ti también. Hay suficiente éxito en tu pasado como para que puedas contar una historia que te llene de orgullo y satisfacción, pero también suficiente pecado en tu pasado como para que te sientas abrumado por el fracaso y la vergüenza. Pablo no hace ninguna de estas cosas. Puede hablar de su pasado, habla de su buen pasado en el capítulo 3 de Filipenses, habla de su pasado malo en la carta a Timoteo, pero no permitió que el pasado lo definiera. El pasado es lo que es, pero Pablo ya no era su pasado. Vamos a tener que hacer una pausa en el mensaje, pero continuaremos en el próximo programa de Abre la Biblia con el pastor Colin Smith, en un mensaje titulado Libertad Completa, el cual es el primer mensaje de nuestra serie llamada Confianza en un mundo incierto. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, siempre puedes escucharlo en línea visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí puedes escuchar el programa o descargar un archivo MP3 de forma gratuita. De nuevo, nuestra página web es abrelabiblia.org. Conforme cerramos un año de ministerio, queremos agradecer a Dios por su obra en y a través de Abre la Biblia. Queremos compartir un testimonio de una persona en España. Descubrir el ministerio de Abre la Biblia ha sido una inmensa bendición en mi vida. Mi fe se fortalece cada día. Cada publicación y estudio me bendice profundamente. Alabado sea Dios por su dedicación a compartir contenido bíblico. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gracias a tu apoyo financiero es que podemos producir recursos que desarrollamos y ofrecemos sin costo. Si quieres aliarte con nosotros en esta misión de traer la esperanza del Evangelio de Jesucristo al mundo de habla hispana, por favor visita abrelabiblia.org/donar. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.